Bienvenidos a la 31ª entrega de Panorama Bíblico. Mi nombre es Juan Pablo Rivadavia, director del Instituto Bíblico Valle del Conlara. En esta oportunidad, continuando con los profetas mayores, realizaremos un breve análisis del libro de Jeremías. Jeremías fue un profeta de Judá que era de la aldea de Anatot, a 6,5 kilómetros de Jerusalén. Profetizó durante los últimos 40 años de esta nación. Jeremías, al igual que el profeta Ezequiel, era sacerdote. Ezequiel se casó, pero Dios le mandó a Jeremías no casarse a causa del juicio que vendría. Frecuentemente se lo llama el profeta llorón a causa de las muchas lágrimas y de su corazón tierno. Sin embargo, esto no significa debilidad. Jeremías era un profeta audaz y valiente que en las circunstancias más adversas anunciaba la palabra de Dios que como fuego estaba dentro de él. Tenga en cuenta que el libro de Jeremías no sigue un orden cronológico estricto. A veces es difícil saber si está viendo el futuro o el presente. El libro comienza con el llamado de Dios a Jeremías. La palabra del Señor vino por primera vez a Jeremías en los días del rey Josías, en el año 13º de su reinado. El llamado de Jeremías es apasionante, es la evidencia de que Dios nos conoce de manera personal y que tiene un propósito para cada uno de sus hijos. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Jeremías intentó explicar que era muy joven, pero Dios le confirmó para arrancar y para plantar, para derribar y para edificar. Desde el capítulo 2, el libro comienza con una sección que anuncia el juicio que se avecinaba contra Judá y Jerusalén. El pueblo había abandonado a Dios para irse detrás de los ídolos que jamás podrían saciarlos. Dicen, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. La impiedad de Jerusalén y Judá estaba totalmente ramificada, al punto que Dios los desafió a buscar a uno que haga justicia y él la perdonaría. Pero todos estaban descarriados, aún los profetas y los sacerdotes. Jeremías comienza a anunciar el juicio de Dios sobre Jerusalén y Judá, y la gente de su pueblo, para silenciarlo, prepararon un complot contra el profeta. Jeremías se queja a Dios de la manera en que los hombres de la ciudad lo rechazaron y sin embargo siguen prosperando. Y Dios le responde, he aquí que yo los arrancaré de su tierra y arrancaré de en medio de ellos a la casa de Judá. Y después que los haya arrancado, volveré y tendré misericordia de ellos. Y los haré volver cada uno a su heredad y cada cual a su tierra. Recordemos que hubo 2 deportaciones a Babilonia antes que llegase la destrucción de Jerusalén. La primera en el año 605 a.C., la segunda en el 597 y la tercera en el 586 a.C. Dios le mostró a Jeremías que si aceptaban el juicio de Dios, tanto reyes como el pueblo no morirían, pero si se rebelaban, Babilonia acabaría con sus vidas. El rey Joacim se entregó a Babilonia, pero los reyes que siguieron se rebelaron. Luego de la segunda deportación, Jeremías estaba dando un mensaje con un yugo en su cuello cuando un falso profeta dijo que en 2 años volverían los transportados a Babilonia con todos los utensilios del templo que Nabucodonosor había tomado. Jeremías dijo, veremos si se cumple tu palabra. Y Ananías, el falso profeta, quitó el yugo del cuello de Jeremías y lo quebró, diciendo, así romperé el yugo de Babilonia en 2 años, dice el Señor. Y Dios dijo a Jeremías, Ananías rompió un yugo de madera, pero Babilonia es un yugo de hierro. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías, ahora oye Ananías, Jehová no te envió, y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo, por tanto morirás en este año. Y el mismo año murió Ananías en el 7º mes. Luego envió cartas a los expatriados a Babilonia, motivándolos a edificar casas y a casarse, pues pasarían 70 años antes de que puedan volver a su tierra. Así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo los visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar.
Ese fue el pasaje que leyó el profeta Daniel y lo motivó a orar por su cumplimiento. Yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. 70 años del cautiverio por los años que desobedecieron la ley, no dejando reposar la tierra, entre otros muchos pecados. Levítico 26:43 dice: porque la tierra será abandonada por ellos y gozará de sus días de reposo mientras quede desolada en su ausencia. Entre tanto ellos pagarán su iniquidad, porque despreciaron mis ordenanzas y su alma aborreció mis estatutos. Y sobre el Mesías que vendría a traer justicia, dijo: he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán: Jehová, justicia nuestra. Ciertamente somos justificados por la justicia de Jesucristo. Esto significa que Dios no nos ve justos por las obras que nosotros hayamos hecho, sino por pertenecer a Jesucristo, al único justo. Por supuesto, esto requería un nuevo pacto, un pacto que no dependa de una ley escrita en tablas de piedra. Por lo tanto, Dios le revela a Jeremías que vendrían días en los cuales haría un nuevo pacto, diferente al pacto de la ley. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Volviendo a Judá, el rey Joacim había prohibido a Jeremías entrar en el templo. Entonces Jeremías envió a Baruc para que lea sus profecías allí. Profecías que anunciaban que Babilonia vendría a destruir la tierra. Al descubrir los oficiales a Baruc, llevaron el rollo al rey, y el rey enfurecido lo cortó y lo quemó. Entonces el Señor hizo escribir a Jeremías sobre otro rollo todas las palabras del primero y aún más palabras de juicio sobre el rey Joacim. Sedequías, hijo de Joacim, continuó reinando. Y finalmente Babilonia rodeó Jerusalén y la sitió. Jeremías intentó salir de la ciudad, pero lo apresaron y encarcelaron, dejándolo en una cisterna. El rey, luego de muchos días, vino a consultarlo, y Jeremías una vez más le dijo: en manos del rey de Babilonia serás entregado, pero si tú te entregas, no morirás. Y quedó Jeremías en el patio de la cárcel hasta el día que fue tomada Jerusalén. La próxima sección nos habla del remanente que no fue llevado a Babilonia. Jeremías alerta de una conspiración contra Gedalías, quien había quedado como gobernador, pero no le creen y finalmente es asesinado. El pueblo consulta a Jeremías para emigrar a Egipto y Jeremías le anuncia que Dios les da seguridad allí en Judá. Sin embargo, el pueblo lo ignora y se va a Egipto. Luego tenemos una sección sobre las profecías de Jeremías a las naciones. Profecías sobre Egipto y la derrota de Faraón Necao y la conquista por Nabucodonosor. Profecías sobre Filistea, la conquista de los filisteos por Nabucodonosor. Profecías sobre Moab, que no escaparían del juicio y que sufrirían por sus pecados. Profecías sobre Amón, que sería castigada por oprimir a los israelitas. Profecías sobre Edom, que Edom sería destruido. Profecías sobre Damasco, la capital de Siria, que sería tomada. Profecías sobre Cedar y sobre Azor, tribus nómadas que vivían en el desierto, que Nabucodonosor las destruyó en el año 599. Profecías sobre Elam, que sería quebrantada pero luego restaurada. Y por último, profecías sobre Babilonia. La ciudad se hundiría y nunca más sería levantada. Y por último encontramos el apéndice histórico de la caída de Jerusalén, donde cuenta la destrucción de la ciudad, cómo los tesoros del templo fueron llevados a Babilonia, el número de los cautivos que suman 4.600,
y cómo el sucesor de Nabucodonosor en el año 561 libera a Joacim, el rey que se entregó para guardar su vida como le recomendó Jeremías. Hasta aquí la 31ª entrega de Panorama Bíblico, y recuerda que Jesucristo es el Rey que trajo juicio y justicia a través de hacerse justicia por nosotros. Dios te bendiga.